En el Cálamo vamos a conocer la historia del querido hermano Abel, que es psicólogo, que además siempre está dispuesto a escucharnos, a darnos alguna opinión, a tratar de estar del lado de los hermanos y hermanas. Es muy querido en nuestra comunidad, pero estuvo haciendo una capacitación en Turquía con relación a la psicología islámica, que mucho no se conoce, no hay tanta información, por eso lo tenemos aquí, para que nos cuente absolutamente todo. Lo saludamos primero. Salam aleikum. ¿Cómo andas, Abel? Wa alaikum salam. ¿Todo tranquilo? Todo bien, alhamdulillah. Para conocer tu historia antes que todo y meternos un poco en lo que es la psicología islámica, ¿cuánto hace que abrazaste el Islam? Aproximadamente 5 años. Hace poquito, te juro, sí, si me decías 10, sí. Sí, yo también. A veces pienso como que es mucho tiempo, toda la vida. Sí. Te queda esa sensación de que es de toda la vida, totalmente. ¿Y cómo llegaste al Islam? Al Islam, justamente en un viaje, me había ido a formar a España en negocios internacionales. Yo psicólogo, pero aparte siempre buscando otras alternativas. Y tuve un stop en Turquía y cuando entré a una mezquita ahí, a la mezquita Sultan Ahmed, tuve una sensación increíble de paz en mi corazón y nada, rompí en llanto. Cuando volví a Argentina empecé a buscar información acerca de eso. ¿Nunca habías entrado a una mezquita? Nunca. ¿Primera vez en Turquía? Primera vez en Turquía. ¿Y conocías algo del Islam? Nada, no conocía nada, absolutamente nada. Fuiste como un turista más, como van todos los turistas que cuando vas a Turquía tienes que ir al Sultán Ahmed. Claro, vas a conocer, decís, bueno, ¿qué tengo para conocer? Miré en el mapa, Sultán Ahmed, la tengo cerca, voy. Y en ese momento fue increíble para mí, fue un antes y un después. La sensación, la emoción, la paz, la tranquilidad, y no entendía lo que me pasaba. Y cuando volví a Argentina... O sea, ¿rompiste en llanto cuando entraste? Entré, crucé la puerta y miraba a la gente como que iban a una velocidad y yo a otra, ¿sí? Eso del slow motion, ¿sí? Yo veía a la gente y yo iba como a otro ritmo. Y se acercó, iba mirando a la gente y en un momento empecé a llorar, se acercó un hombre de seguridad, me tomó del hombro y me dijo, tamam. Me llevó, tamam, me llevó para el sector de rezo, se dio el llamado a la oración y me quedé, recé. O sea, hiciste las prosternaciones, los movimientos como una gimnasia, porque en verdad no sabías ni qué estabas haciendo. No sabía lo que estaba haciendo, lo único que sabía es que tenía que seguir eso. Cuando salí de ahí, el llanto había pasado, pero te digo, era una cosa que no es que se me caía una lágrima, lloraba como si me hubiera martillado un dedo, más o menos, terrible. Subhanallah. Y en ese momento encontré, pero yo decía, no sé qué me pasa, es como que empecé a mirar todo desde otra perspectiva y a sentir paz, básicamente paz en el corazón. Era algo que no entendía, que era lo que me pasaba. Recorría, miraba, me encontraba con la historia. En Turquía te encontrás la historia todo el tiempo. Bueno, sí, mucha historia. Igual me detengo en la experiencia vivida de haber ido al Sultán Ahmed, que cuando veo a los turistas, lo que te pasó a vos también es como que Dios te lo puso en la mano, porque los turistas están en un sector de turistas. No es que pueden entrar a la mezquita todo, pero no se ponen a hacer la oración propiamente dicho. Se ve que este hombre de seguridad te vio tan compenetrado que se dio cuenta y te dijo, vení. Y qué lindo que te haya pasado eso. Sí, la verdad que fue un antes y un después. Y después viniste acá, empezaste a buscar información. Y después vine acá, llegué a Argentina, empecé a buscar información, y en esto de buscar información estaba en mi trabajo y necesitaba sentir esa paz. Mi jefe en ese momento me decía, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Estoy bien, pero nada, siento que Turquía es mi lugar en el mundo, quiero volver, no quiero vivir acá, estaba disconforme con... En realidad no es que estaba disconforme con lo que tenía, sino con lo que sentía. Entonces, en ese momento dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me manejo con esto? Empecé a buscar información y yo cuando salía de mi casa, en mi lista de música, buscaba la música que había escuchado allá y sin saber me había creado una playlist con distintos tipos de adán y recitación de Corán que tampoco sabía que era Corán. Para vos era una música. Para mí era una música, la melodía me gustaba, me daba la misma tranquilidad que sentía en esa mezquita. Y cuando empecé a buscar información, un día descubro el Centro Islámico y me acerco a hablar. Ese día me acerco al Centro Islámico a hablar y me encuentro con Raúl. Claro, Raúl, sí. Me pongo a hablar con Raúl, le comento lo que me había pasado. Que aclaramos que Raúl era de pagos, no es que... Claro, era una cosa pero fue loquísimo, porque aparte me dice,
¿Qué es lo? Golpeo la puerta, me abren y digo, mirá, necesito información. ¿Qué información? Me dice, mirá, es esto. Y me empieza a contar, y le digo, bueno, pero ¿cómo hago para conocer? Entonces me invita a la mezquita. Claro, acá esta mezquita. Y esta fue la primera mezquita que vine en Argentina. Qué historia, a ver, mirá, veníamos a hablar obviamente de la psicología islámica, ya creo que te había entrevistado hace muchos años para el programa de Ramadán, si mal no recuerdo, cómo eran tus primeros ayunos, pero no recordaba esta historia así, que en primera persona con tanta emoción, y cómo Allah te puso en el lugar que tenías que estar. Es que la verdad es increíble cómo la guía los caminos. Ahí es donde yo hoy, retrospectivamente entiendo. Pues yo me acuerdo en ese momento cuando estaba en Turquía, ese primer viaje, y después cuando volví ya siendo musulmán, me imaginaba, decía, qué lindo sería venir a estudiar acá, ir a Estambul a estudiar, la cuna del conocimiento, Constantinopla antigua, todo, y sin saber, años después estaba estudiando psicología islámica ahí. Bueno, metámonos ahora entonces en la psicología islámica, ¿qué es? ¿Cómo te fuiste a perfeccionar? ¿Por qué? ¿Quién da los cursos? ¿Es una universidad avalada por el gobierno? Contanos, a ver. Sí, este es un training que se da, lo organiza el Centro de Salud Mental Islámico, Ibn Khaldun, de Nueva York, y a eso, en forma conjunta con la universidad, el Jalil Center de Nueva York con la Universidad Ibn Khaldun de Turquía, ¿sí? Y en ese momento yo, buscaba información porque en un momento estaba en crisis con mi profesión y el Islam. Porque dije, bueno, la psicología occidental no se lleva de la mano de la creencia, no se lleva, es más ecléctica, no está, digamos, no se promueve la creencia, sino, bueno, vos tenés una creencia, bueno, es tu creencia, no tiene nada que ver con tu salud mental. Entonces, se quedaba mucho desde ese lado y yo sentía como que mi camino se abría. O elegía mi fe o elegía mi profesión. O sea, ¿cómo hago para que vayan de la mano, no? ¿Cómo hago para juntar esto? Sí. Y en ese momento, en pandemia, empecé a buscar información. Me acuerdo que estábamos con Laura, mi esposa, y me decía, pero ¿por qué no juntar los caminos? ¿Por qué pensar que se separan? Y le digo, pero no entiendo cómo juntarlos, cómo hacer para que esto estén en la misma línea. Y en ese momento, buscando información, encontramos en las redes justamente un congreso que se había hecho de psicología islámica que lo auspiciaba el Jalil Center y la Universidad de Ibn Khaldun. Y mandé la solicitud ese año, no pude ingresar, y el año pasado, porque ya habían cerrado las inscripciones, yo cuando me enteré ya estaba todo cerrado, y el año pasado, alhamdulillah, tuve la posibilidad, mandé mi postulación como psicólogo, me aceptaron. No es un congreso abierto que voy yo porque quiero perfeccionarme o conocer como periodista, no, es para psicólogos. No, está orientado a psicólogos, psiquiatras, profesionales de la salud mental. Pero todos musulmanes, ¿no? Todos musulmanes, todos musulmanes. Sí, porque yo pregunto, vos decías cómo va de la mano, y los musulmanes también tenemos problemas porque somos seres humanos como todos, entonces también puedo ir a un psicólogo. Claro, y ahí es donde yo descubro que en realidad la psicología que yo estudié acá en Buenos Aires, Argentina, no es la psicología, no es donde nace la psicología, sino a partir de esta búsqueda de conocimiento me encuentro con esta posibilidad, que es encontrarme con la psicología islámica, con antecedentes, te hablo del siglo VIII, cuando en realidad acá se habla del origen de la psicología, sí, acá se lo toma mucho a Freud, se toma, digamos, el último siglo y medio en desarrollos psicológicos, cuando en realidad el primer hospital de salud mental se abrió en Bagdad en el siglo VIII. O sea, nos tenemos que remontar al siglo VIII. Tenemos que pensar en ese momento y decir, en el siglo VIII ya existía el concepto de salud mental, el concepto de tratamiento integral, abordaje no solamente mental, sino el abordaje integral del sujeto, ¿sí? Pensar la salud física, la salud mental, la salud espiritual, ¿sí? Tomar al sujeto como lo que somos un bloque, ¿sí? No es que la mente va por un lado, el cuerpo va por otro. No, estamos todos conectados. Estamos todos conectados y estamos conectados con el Creador. Y Abel, vos esto lo hiciste
2 oportunidades viajaste a Turquía para... Sí. ¿Cómo es el proceso de especialización? ¿Es año tras año, una vez por año, una vez cada 2 años? Es el año pasado yo hice el primer nivel, que es vincularte con todos los conocimientos de esa época. Sí, arrancamos siglo VIII a la actualidad. Estrategias y técnicas terapéuticas desde esa época hasta ahora. Todo el nivel 1. Apruebo el nivel 1, alhamdulillah, y ahí tengo posibilidades de hacer el segundo nivel. Bien. Sí, que es lo que fui a cumplir este año, donde implica presentación, análisis de casos, trabajar la casuística y estar, digamos, en sintonía justamente con eso. ¿Hay un tercer nivel también? Inshallah, la idea es llegar a otro nivel más y empezar directamente con supervisiones desde Nueva York. Inshallah, si Dios quiere. Inshallah. Abel, hay mucho para hablar acerca de la salud mental, de cómo afecta o conectar el corazón con la mente con el corazón. Yo te propongo, conocimos tu historia, cómo abrazaste el Islam, un pantallazo de lo que fue tu especialización en Turquía. Vamos a dejar para otros programas de poder charlar o traer un tema específico para poder hablarlo en el programa, que podamos ayudar a musulmanes y no musulmanes, porque somos todos seres humanos, ¿no? Justamente, una característica de los hospitales, de este primer hospital que se abrió en Bagdad, es que no estaba reservado solamente para musulmanes, sino también, es decir, nosotros sabemos, la misericordia de Allah no es solamente para los musulmanes, claro, es para toda su creación. Bueno, y los hospitales reproducían exactamente eso. Una cura es para toda la humanidad. Bien. Por lo tanto, la psicología islámica es para todos, musulmanes o no. Y me quiero meter también, por ejemplo, en algunos pasajes del Corán que uno por ejemplo, el corazón se estremece con el recuerdo de Allah y Allah dice, y no se estremecen con el recuerdo de Allah o haciendo dhikr. Bueno, ¿cómo se traslada eso a la psicología? Porque digo, yo vengo mal del corazón, de mi mente, con problemas que tenemos todos, ¿no? Que no llegamos a fin de mes. Bueno, ¿cómo se traslada esto en la psicología del Islam? Lo dejamos para otro programa, pues es súper interesante y te digo que tengo 1000 preguntas para hacerte. Es como una sesión de terapia vamos a hacer. Gracias, Abel, como siempre. No, por favor. Salam aleikum. Wa alaikum salam. Abel contándonos acerca de su historia y cómo se fue a especializar en su profesión, la psicología, a Turquía, Estambul. Alhamdulillah, gracias a Dios que pudimos conocer